sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Qué bueno saber que cuando tomamos la Santa Cena hay un sentimiento también de perdón, de renovación. Hay poder en la sangre de Jesús. Cuando recordamos la sangre de Jesús, hay una autoridad que se mueve, que es el Espíritu Santo, para ayudarnos a liberarnos de las cargas, de los pecados. Estamos en esa libertad, la libertad de los hijos de Dios, que nos sentimos libres porque nos sentimos perdonados, amados. ¿Y quién puede disfrutar de eso sino solo aquel que ha venido a Cristo y se ha rendido a Él, ¿no? Y bueno, seguimos disfrutando, ¿no?, de su presencia, de estar unos juntos con otros. Y bueno, el otro día hablábamos de los dones del Espíritu, de la función que cada uno tiene en la Iglesia. Y hablamos un poco de esa interdependencia que tenemos, que no podemos vivir solos, y de hecho nos damos cuenta que cuando estamos adheridos al cuerpo de Cristo, a una iglesia local, experimentamos cosas que fuera no las puedes experimentar, ¿no? El beso de una hermana, el cariño, la sonrisa, te lo pierdes cuando estás fuera de la iglesia local, ¿no? Y es parte de la gran bendición que tenemos, que somos el cuerpo de Cristo. Bueno, seguramente algunos de nosotros, antes de venir al Evangelio, o incluso ahora, podemos pertenecer a alguna asociación deportiva, podemos haber participado de algún partido político, habremos podido estar en algún organismo, en fin, en cosas que la sociedad, ¿no?, desarrolla, y donde hay grupos y personas vinculadas a eso porque les gusta, ¿no? Les gusta estar ahí. Y dentro de lo que son estos organismos, asociaciones o diferentes puntos de encuentro para manifestar aquello que desean hacer, por ejemplo, los ecologistas, los científicos, las agrupaciones, es porque quieren estar ahí, les gusta, y han tomado la decisión de involucrarse, pues, en diferentes actividades, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro manifestó aquellas grandes palabras que decían, que Jesús le dijo: y tú, Simón, hijo de Jonás, porque acabas de decir algo que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La manifestación que Pedro trajo a partir de esta palabra, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre. Fuera de todo tipo de organización que pueda haber en la sociedad, o incluso que nosotros podamos estar involucrados, es muy diferente a lo que es la Iglesia. En la Iglesia hay una revelación espiritual, no se trata solamente de cosas que tienen que ver con nuestra mente, con nuestro conocimiento, con un enfoque aquello que te gusta hacer, sino que Jesús le dijo a Pedro que no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros venimos al Señor y le decimos al Señor: aquí estoy, no es porque me gusta la gente de la Iglesia, o me gustan los ministerios de la Iglesia, o me gusta porque la Iglesia, pues, es alegre, o hay personas que me caen bien, sino porque el Señor te ha revelado que tú y yo podemos ser capaces de afirmar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la piedra de toque de unidad. En la diversidad tiene que haber unidad, pero la piedra de toque es Jesucristo. Él es el que hemos descubierto que Él es el Cristo, el que murió por nuestros pecados, el ungido, el que se sacrificó, y que es el Hijo de Dios, aquel que nos da la garantía de una unidad, que es la Iglesia.
Cristo y la Iglesia edificándose sobre la roca. Eso es una gran enseñanza que tiene que ver con toda la Biblia, ¿no? La palabra en griego, iglesia, ¿no? Tiene unas connotaciones que tiene que ver con es una reunión, un pueblo. Aquí estamos parte de ese pueblo, entre todas las naciones, porque existe lo que es la iglesia local, la iglesia universal y la iglesia que no se ve, que está esperando las bodas del Cordero ya ahí en la eternidad, ¿no? Esa es la iglesia que no se ve, esta es la iglesia que se ve. Y hay otra iglesia alrededor del mundo que está ahí, que no la vemos, pero que está ahí físicamente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es los que hemos aceptado o recibido el llamado de Dios. Hemos sido llamados por Dios. No nos llamó nadie, no nos llamaron los hombres, no nos llamaron absolutamente nadie, nos llamó Dios. Y nosotros hemos entendido que tenemos que entrar en la iglesia, que es la iglesia del Señor Jesús. Así que hemos sido llamados. Hay muchas convocatorias hoy en día también, convocatorias para hacer esto, para hacer aquello, para ir allí, para apoyar aquello. Y hoy en día las redes sociales convocan a todos los lugares, ¿no? Es increíble la capacidad que hay para llevar la información a cualquier lugar del mundo. Pero nosotros hemos sido llamados y hemos sido convocados por Dios. Aleluya. No nos lo reveló carne ni sangre. Es el Espíritu de Dios el que nos llamó, el que nos convocó. Y nosotros oímos su voz y dijimos, yo quiero ser parte de ese pueblo, de esa familia, de esa iglesia que ha sido llamada por Dios. Somos eso, el pueblo de Dios que se reúne, ¿no? También como todos se reúnen alrededor de algún símbolo, alrededor de alguna cosa, alguna frase. Nosotros somos el pueblo que hemos sido llamados y somos ciudadanos. Somos ciudadanos de este país donde estamos, pero tenemos una ciudadanía que está en los cielos, pero ahora también, mientras vamos allí, tenemos una ciudadanía espiritual. O sea que hemos sido llamados y convocados para ser ciudadanos del reino de Dios, que es muy diferente. Tú puedes ser ciudadano de Estados Unidos, ciudadano de cualquier país del mundo, pero nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y es un reino que es sobre todo reino, y el rey es Dios, y nosotros hemos recibido ese llamado, hemos sido convocados, hemos aceptado que nosotros queremos ser esos ciudadanos del reino de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice que, vamos a leer estos versículos. Dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto hablamos el otro día también, que somos familia de Dios. Que la familia de Dios tiene connotaciones mucho más fuertes, mucho más de largo alcance que a veces la familia física, mi hermano, mi primo, porque nuestra familia es espiritual y es eterna. Así que somos familia aquí, pero seremos familia en la eternidad. Somos la familia de Dios. Somos los que hemos sido llamados por Dios para ser familia de Dios y heredar el reino de los cielos. Pero desgraciadamente muchos de nuestros hermanos, padres o sobrinos o tíos o primos no han aceptado a Cristo. Ellos son familia aquí terrenal. Por eso que la vinculación espiritual de la iglesia tiene una trascendencia mayor. Y hablamos de que Jesús les dijo a sus discípulos cuando le buscaban, su padre y su hermano y su madre. Y sus hermanos, Jesús les dijo, mi padre y mis hermanos son los que
hacen la voluntad de Dios y me aman, me sirven. Esos son mi padre, mi hermana y mis hermanos. Y a Jesús le vemos también que Él mismo nos llama amigos, nos llama hermanos. Por lo tanto, Jesús es nuestro hermano mayor y Él es en el que tenemos que estar edificados. El versículo 19 dice que no somos ni extranjeros ni advenedizos. Antes estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, no le conocíamos, éramos extranjeros en su reino, no entendíamos cuáles era nuestro Dios y cuáles eran sus leyes, sus mandamientos, todo lo que tenía que ver con su estructura espiritual de obediencia a la palabra de Dios. Éramos extranjeros y ahora somos advenedizos. Ni advenedizos, no éramos ni advenedizos, ¿no? Un advenedizo es el que llega a un lugar que no le corresponde, ¿no? O sea que antes no nos correspondía el lugar de la convocatoria y del llamado de Dios hacia nuestras vidas. Y aunque no teníamos ese lugar, sin embargo el Señor nos dio ese lugar por su obra en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así, la Iglesia es como un edificio, bien habla en la Biblia, que cada uno somos como un ladrillo que vamos desarrollando el plan específico de Dios para ser un edificio de Dios, pero aparte de eso hay una coordinación. No sé si nos dará tiempo a tocar ese versículo, pero Pablo dice que yo como perito arquitecto, ¿no? Dios es el gran arquitecto. Pedro dice que es perito arquitecto, aquel que le está ayudando al arquitecto que ha diseñado la iglesia. Y él dice que yo he puesto el fundamento, es Cristo, luego habla de cada uno mire cómo edifique. Así que hemos sido llamados por Dios, somos como esos ladrillos, pero tenemos que estar coordinados. La coordinación es vital, porque si alguien deja un lugar y coge otro que no le corresponde, pues entonces nos damos cuenta que hay desequilibrio, ¿no? Así que la coordinación es importante, tenemos que ir creciendo como ese edificio para ser un templo santo al Señor, ¿no? Así que tenemos que ser ese templo, porque fijaros que en la iglesia ahora aquí estamos algunos, pero sabes que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces Dios se mueve aquí, y el Espíritu de Dios se mueve porque tú y yo somos templo, y Dios habita en medio de su iglesia, que es templo del Espíritu Santo, ¿no? El propósito de la iglesia es eso, adorar a Dios. Hemos sido convocados, hemos sido llamados, limpiados, perdonados, restaurados. Ahora pertenecemos a una iglesia y ahora tengo que tomar mi lugar, pero en la iglesia lo que tiene que hacer, una de las grandes cosas que tenemos que hacer es adorar a aquel que reina en medio nuestro. Adorar, exaltar, glorificar, bendecir. Levantarle en alto, ¿no? Y que Él pueda ser glorificado. Bueno, somos el pueblo de Dios. La Biblia enseña mucho esto, ¿no? Hay muchos versículos que enseñan que somos su pueblo. Somos su pueblo. Pueblo es como esa característica de personas jóvenes, mayores, adultas, con sus diferencias, dificultades, circunstancias. Somos pueblo. Un pueblo pues imperfecto, débil, con retos, con situaciones, pero hay un Dios que dice que tú y yo somos su pueblo. Y que nos ha adherido, ¿no? Como pueblo de Dios, ¿no? Y es aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4.
dice que acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que está diciendo que la iglesia, el pueblo, el edificio, tiene que ser un lugar de adoración, un lugar de ofrecer sacrificios, un lugar en el que se honra a Dios, se glorifica a Dios, se ensalta a Dios. Y qué cosa mejor que eso, ¿no? Que nosotros entendamos que estamos aquí para reconocer siempre a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Las personas que son convocadas, ¿a quién ensaltan? Pues muchos tienen motivos de ensaltamiento, su convocatoria o llamado tiene que ver con esfuerzos, con proyectos que pueden estar bien, ¿no? O pueden estar mal. Pero nosotros hemos sido convocados para que el Señor esté constantemente siendo alabado, adorado, bendecido. Ese es el motivo de nuestra convocatoria. En la Iglesia hemos sido llamados para eso. Hay otras muchas cosas, pero especialmente tenemos que saber que hemos venido para eso, para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza, para ofrecer sacrificios espirituales por medio del Señor, ¿no? No se nos tiene que olvidar que esta convocatoria existe por la muerte del Señor Jesús. No habría sido posible esta convocatoria si el Señor Jesús no habría muerto por nosotros. Entonces siempre tenemos que tener presente, como hemos leído, que Jesús es la piedra de toque en la cual tenemos que ser edificados, y siempre recordar que por Él ha sido posible que nosotros seamos un pueblo que conoce a Dios y que puede adorar a Dios con todo su corazón. Primera de Pedro 2:4 también dice, Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Hemos sido rescatados, así que cuando el Señor nos llamó, nos convocó, nos sacó, nos rescató por los méritos de Jesucristo, nos sacó de ese lugar donde no podíamos salir. Y ahora nos hemos vuelto como ese pueblo peregrino. Un peregrino es una persona que sale de un lugar y tiene una meta de llegar a otro, ¿no? Y generalmente el peregrino pues lo que hace es avanzar para alcanzar el lugar que está previsto que lo pueda alcanzar. Somos ese pueblo que somos esos peregrinos que vamos hacia una ciudadanía celestial. La mayoría de los esfuerzos humanos de todo tipo de organizaciones se acaba aquí en esta tierra. Pero nosotros somos un pueblo que ha sido llamado y que no pertenece a esta tierra, sino que pertenece al reino de los cielos.
Así que nuestro peregrinaje, nuestro esfuerzo, el llamado de Dios sobre nuestra vida tiene que ver con la eternidad. Y esa es la tremenda diferencia de la Iglesia, de los que hemos entendido y conocido quién es nuestro Dios. Y por lo tanto, necesitamos perseverar en esa comunión con la Iglesia, comunión con Dios, comunión con arraigarnos en una iglesia local, echar raíces, esforzarnos, trabajar en unanimidad, cooperando, tomando mi lugar y glorificando a Dios. No importa el lugar, pues el tema es que debemos de glorificar a Dios allí donde Dios nos haya puesto, ¿no? Tenemos eso, perseverar con una relación viva, ¿no? Viva con Dios, porque sabemos que también podemos apagar nuestro entusiasmo, podemos apagar nuestra fe, nuestra carne nos puede jugar pasadas en las que nos podemos despistar, no conjugamos la vida espiritual con la vida social, sino que a veces en la vida social podemos estar viviendo o haciendo cosas que no me corresponde como cristiano. Pero por eso tenemos que cooperar, tenemos que avivar nuestra fe, tenemos que tener esa relación personal con Dios. También la Iglesia es un pueblo, Dios nos ha llamado, y como Dios llamó al pueblo judío, al pueblo hebreo, ¿os acordáis que Moisés convocó, llamó y lo sacó de Egipto, que tiene que ver con la esclavitud? Egipto es sinónimo de esclavitud. Entonces también tenemos que pensar que somos esa iglesia que tiene que salir, y la palabra esta en griego, cuando la Biblia habla de salir, es ekkeleo. No se trata de salir de este mundo, ir a la luna, no se trata de salir, ir a otro país, no se trata, salidas, como lo entendemos como salida. Pero el llamado de Dios y la convocatoria de Dios es un pueblo que es llamado a salir de este mundo. Pero no en el sentido de este mundo, ¿no? Sino tiene que ver con una separación que es parte inherente de nuestra vida. No podemos quitar de nosotros ser ciudadanos del reino de Dios y luego dejar que nuestra naturaleza pecaminosa o el mundo nos atraiga y dejamos de perseverar en esa naturaleza espiritual, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Que nosotros tenemos que separarnos de este mundo corrompido, incoherente, y tenemos que luchar contra él para mantener nuestra identidad de santidad como hijos de Dios. Jesús, ¿os acordáis en la oración que dijo que yo no les oro que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Y eso es que en este mundo estamos rodeados de mal, pero nosotros tenemos que decidir también poder mantenernos en ese estilo de vida, ¿no? La Iglesia se tiene como templo de Dios, tenemos que separarnos de la injusticia y de la inmoralidad que existe en nuestra sociedad. Y tenemos una tarea constante, ¿no? Entonces, como templo de Dios, no se puede cohabitar con cosas que nuestra sociedad permite y acepta. Pero vemos que cada vez hay más creyentes que están en un estado en el que realmente necesitan despegarse de todo esto y volver a las raíces de la santidad y empezar a pelear la buena batalla y restaurar su vida, ¿no? Así que el Señor también nos exige eso, ¿no? Exige que seamos capaces de separarnos de este mundo, de esta sociedad pecaminosa. Y tenemos ese privilegio, el privilegio de estar en la presencia de Dios, luchar por un reino que no es de este mundo, que es un reino espiritual, y tener esa perspectiva de llamados por Dios
con algo, con una tarea, algo inherente en nosotros, que es la santidad, la adoración a Dios y el servicio cristiano. Cuando hemos leído antes, ofrezcamos sacrificio a Dios, no solamente sacrificio de alabanza a Dios, sino sacrificio que tiene que ver con el servicio unos con otros y nuestro servicio también a la sociedad, ¿no? Es importante que no nos conformemos solamente con adorar a Dios, sino que también tengamos un sacrificio por la Iglesia, ¿no? Por lo que la Iglesia significa para nosotros. El otro día hablamos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y estamos en esa unidad vital. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, cada uno es miembro los unos a los otros y somos miembros de Cristo. Pero esa unidad vital con el cuerpo de Cristo requiere requisitos, ¿no? Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Pero sí que nos podemos separar del cuerpo de Cristo cuando no tenemos esa unidad vital con los miembros, ¿no? Jesús dijo que así como el pámpano no puede llevar frutos si no está agarrado a la vid, entonces vosotros tampoco podréis llevar frutos si no estáis adheridos. Entonces, esa unión vital, esa rama que está unida al tronco y es vital que de ahí salga la savia, sea la presencia de Dios, y aquella rama que está ya predeterminada qué fruto va a dar, y mientras nosotros estemos agarrados a Cristo, el Señor dice que fuera de mí no podéis hacer nada, pero en mí, entonces sí que llevaréis fruto. Y es importante que nosotros estemos adheridos, no solamente poder decir que yo pertenezco al cuerpo de Cristo, sino estar adheridos a Él, cerca de Él, que la savia fluya, que la presencia de Dios fluya, para que nosotros podamos traer fruto. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Algo que realmente nos cuesta entender, que la Iglesia es la esposa de Cristo. Esto es algo tremendo, ¿no? Que así como la imagen del matrimonio que lo vemos en la Biblia, es una imagen de unidad, es una imagen de un relieve que tiene que ver con la devoción, la fidelidad, el amor, la familiaridad en el matrimonio, la amistad, todo lo que hace que un matrimonio sea perfecto, no lo vamos a decir, pero que sea conforme al corazón de Dios, es cuando el hombre y la mujer están unidos, toman su lugar, se esfuerzan por agradarse, por no hacer nada indebido. Y cuando el Señor dice que la Iglesia es la esposa de Cristo, tiene que ver que nosotros somos la esposa de Cristo. Eso es difícil de entenderlo, ¿no? Pero yo creo que aún esta simbología que el Nuevo Testamento usa va mucho más allá de lo que nos podemos ni imaginar. O sea, que somos su esposa. Cuando el hombre elige a su esposa y le dice que sí, claro, pues la ha elegido porque tiene cualidades. El Señor nos llamó porque tenemos valor, somos hermosos, somos preciosos. Sabe que Él nos ha llamado porque quiere realmente cuidarnos, bendecirnos, prosperarnos, ayudarnos. Y eso es lo que tiene que hacer un esposo con su esposa, ¿no? Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2.
Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fijaros que la pureza de la Iglesia es importante porque tiene un valor para Cristo, ¿no? La pureza de la esposa, nuestra pureza tiene un valor para Él y es importante que nosotros mantengamos la pureza. Pero el versículo 3 dice que desgraciadamente a veces pasa, y Pablo dice a los Corintios, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos pueden ser engañados, la serpiente, el diablo, puede hurgar y puede abrir cauces los cuales nos llevan a la infidelidad hacia nuestro Señor, ¿no? Así como el diablo engañó a Eva. Nuestra fidelidad a Cristo. Necesitamos perseverar en la fidelidad a Cristo porque es la forma por la cual el Señor vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y limpia, y es la que va a arrebatar al cielo. Es una iglesia sin mancha, sin arruga. Así que el Señor no va a venir por cualquier iglesia. El Señor va a venir a por una iglesia que se ha cuidado, ha mantenido su santidad, ha sido fiel a Cristo, ha sufrido por Él, se ha negado al pecado, al diablo, a las sugerencias de este mundo. Se mantiene cerca del Señor. Eso es el sello también de la garantía de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿no? Así que hemos sido llamados por Dios, somos el pueblo de Dios, tenemos esa ciudadanía, hemos sido convocados y Dios quiere que nosotros, como todas las asociaciones tienen sus reglas y tienen sus estatutos, la Biblia es la palabra que nos debe de llevar a cumplirla, para obedecer y llevar a cabo los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Pero ya terminando con esto de la Iglesia, la esposa de Cristo, Efesios 5:22, que somos esposa de Cristo, ¿no? Perdón, sí, Efesios 5:22. Dice, someteos unos a los otros. El 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así como la Iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Estar sujetos. ¿Qué es sujeción? Es hacer todo aquello que al Señor le agrada. No soltar la sujeción, hacer mis historias, volver, ir para allí, luego vengo. No, estar sujeto es estar en el lugar que Dios quiere que esté, sin hacer nada indebido. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. Así como a Cristo ha amado a la Iglesia, hoy hemos visto que Él se entregó, así nos amó, se entregó, sufrió, fue capaz de morir porque nos amaba. ¿Cómo Cristo se tiene que entregar a la Iglesia? ¿Cómo se entregó? Amándola. Bueno, así también el marido debe de amar a su mujer, entregarse, sufrir por ella, estar dispuesto a morir por ella, a entregarse hasta el final. El Señor lo hizo y a nosotros nos da ejemplo, ¿no? Para que nosotros también sigamos sus pisadas para con nuestras esposas. Cuando la Biblia habla que la esposa es
es el reflejo, porque cuando tú amas, cuando amas a una mujer y la cuidas y la proteges, lo que ocurre es que no va a hacer falta que tú le estés diciendo a tu mujer que te ame, te va a amar. Cuando tú la respetas, la amas, la cuidas, inviertes tiempo, te esfuerzas, la perdonas, eres paciente, perseveras, vas a tener una esposa contenta. Pero eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Vamos a estar contentos con Dios, con Jesús como cabeza, cuando nos sometamos a Él, cuando nos sujetemos a Él, y vamos a sentir realmente que el lugar donde mejor no podemos estar mejor es sometidos a Cristo. Ese es el mejor lugar, sometidos a Cristo. Él se entregó, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua de la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor quiere, que mantengamos. Nosotros como esposa de Cristo vamos a tener el amor, la paciencia, la misericordia del Señor, la compasión, el perdón constante, la longanimidad para cuanto a nuestros errores o fracasos. Él va a estar siempre ahí para levantarnos y ayudarnos. Nosotros tenemos que entender que tenemos que santificarnos, limpiarnos, lavarnos, porque nuestro esposo, que es Cristo, es lo que requiere de nosotros y es lo que debemos de hacer. Así que es una tremenda privilegio ser llamados por Dios, convocados, ser la iglesia que el Señor ha levantado con una ciudadanía celestial como pueblo de Dios por los méritos de Jesucristo, y en la que nos tenemos que separar de la corriente de este mundo, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que prepararnos, ¿no? Y tenemos que realmente ser ese templo del Espíritu Santo al cual el Señor quiere que seamos. Y cuando por ejemplo una iglesia vive en santidad, todos los miembros viven en santidad, no ocultan el pecado, la injusticia o historias hay que bueno, cada uno puede ocultar y puede... el Espíritu de Dios fluye con libertad, el Espíritu Santo fluye con libertad, y no hay mayor gloria que pertenecer a ese cuerpo de Cristo donde el Espíritu de Dios se mueve y donde somos el lugar donde Dios se mueve y somos ese edificio donde Dios se mueve, donde Dios ministra, donde Dios edifica, donde Dios sana, donde Dios restaura, donde Dios libera, donde sanamos nuestras heridas y donde nos amamos, respetamos y servimos. ¿Quién no quiere estar ahí? Bueno, yo me acuerdo cuando me convertí, hacíamos 100 kilómetros para ir a Bilbao hace 42 años atrás, 43. Y no teníamos las carreteras que hay ahora. Ir a Bilbao era una odisea, 2 horas y media de camino. Pero nosotros queríamos ir allí, porque allí había algo especial. Era el lugar donde Dios se movía en su templo, en su iglesia. Y no nos importaba pagar el precio, sabíamos que íbamos a venir, íbamos a saber que el esfuerzo habría merecido la pena. Tenemos que valorar la iglesia, tenemos que valorar los hermanos. Y también como miembros, cada uno en particular, tenemos una responsabilidad. Yo no puedo salir de la iglesia y hacer lo que me plazca, porque eres un representante de ella. Y a veces hemos fallado, ¿no? Hemos hecho cosas que nos avergonzamos, de que pues yo soy creyente, pero mira esto, ¿no? Mira aquello. Pues somos representantes y tenemos una responsabilidad también con la iglesia, con mi hermano. No deshonrar al cuerpo de Cristo con nuestra vida, sino glorificar a Dios con nuestra forma
de vivir y de ser. Déjanos Amén. ver tu poder en nuestra generación.